El pasado fin de semana concluyeron las audiencias por las medidas cautelares que ha solicitado el Estado mexicano tras denunciar al Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a su embajada en la capital de la República. De acuerdo a la exposición que hizo durante la audiencia en la que le tocó el turno al Ecuador, el representante del Ecuador, el embajador Andrés Terán, afirmó que el ingreso de policías ecuatorianos a la Embajada de México en Quito fue un incidente aislado que tuvo lugar en circunstancias, dijo, muy excepcionales, y que el objetivo era sacar de allí al ex vicepresidente Jorge Glass, y que una vez que él ya no está dentro de la delegación diplomática, pues no hay motivos para una futura incursión. Es decir, que el Ecuador daba garantías de que esto no iba a volver a ocurrir. Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del derecho internacional, ¿qué se espera ahora después de que la Corte Internacional de Justicia escuchó tanto los alegatos de México como del Ecuador, y esta parte específica a la que hace alusión el embajador de Ecuador, el señor Terán, reconociendo que se violó la autonomía, la sede diplomática mexicana? Buenos días, bienvenido. Gracias, Vicenia. Gracias, Alexis. Buenos días con todos y todos los que nos escuchan Radio Pichincha. A ver, de manera muy simple, el momento en que se han escuchado las deliberaciones en La Haya de las delegaciones tanto de los Estados Unidos mexicanos como de la República del Ecuador, el proceso es el siguiente. Se abre un proceso de deliberación, aunque menos visible, menos público, es fundamental para el destino de los casos y en función también del orden público internacional. Este proceso es riguroso y confidencial y se va a tratar básicamente en lo siguiente. Si el Estado mexicano ha cumplido las normas de derecho internacional público y si el Estado ecuatoriano en la toma de la embajada mexicana en abril de este año cumplió las normas de derecho internacional público. No, aquí hay que tener en cuenta un detalle. No se va a discutir nada sobre la situación de Jorge Glass o se va a tratar sobre la situación de la justicia ecuatoriana en relación a estos casos de corrupción. Lo único que se va a analizar es respecto a la toma de la embajada o de esta incursión de la embajada, pues se va a tratar si este acto cumple o no las dinámicas del derecho internacional público y en este caso la asignación de una responsabilidad internacional al Estado ecuatoriano o no. En este sentido, yo creo que el Estado ecuatoriano o la representación jurídica del Estado ecuatoriano tiene un punto también. Defendió el asunto procesalmente, pero también planteó de que el Estado mexicano no había cumplido sus obligaciones del Pacto de Bogotá sobre soluciones amistosas en materia de derecho internacional. Hay una norma, que les acabo de contar, el Pacto de Bogotá, que son signatarios tanto México como el Ecuador, que plantea que cualquier problema que tenga que tomarse entre países de la órbita latinoamericana no debería ir a los tribunales internacionales como primer pacto, sino debería tomarse una decisión diplomática. Ahora, yo siento que era un poco complicado dado el ambiente enrarecido de los últimos días antes de la situación de la embajada. Recordemos la declaración de persona non grata de la embajadora, la respuesta del Estado mexicano respecto a eso con la declaratoria del asilo a ciudadano Jorge Glass. Por otro lado, las declaraciones del presidente López Obrador dentro de una de sus conferencias matutinas, que generó un ambiente enrarecido, que es imposible el diálogo y que generó un escenario en el cual se da la ruptura, el proceso judicial, que le cuesta dinero tanto a Ecuador como a México, y por el otro lado los que salimos perdiendo somos los ciudadanos, que necesitamos ahora, hay miles de personas con relaciones con México que necesitan trámites consulares, que ahora tienen que buscar las embajadas concurrentes, y eso genera problemas adicionales que al final son los ciudadanos los que chupan el golpe. Hola doctor, qué gusto saludarle, buenos días. Indudablemente que todo lo que usted mencionaba hace un momento forma parte de todo lo que fue el desarrollo de este conflicto, pero este altísimo tribunal, al que lamentablemente hemos llegado como país, va a tener que deliberar. Ahí, ¿qué es lo que más podría pesar? Los argumentos de lado y lado. A ver, yo creo que aquí hay dos elementos que deben tenerse en cuenta. El primer elemento es que la institución del asilo diplomático, que es clásica del derecho internacional americano,
por la Convención de La Habana sobre asilo diplomático y por la práctica nacional, porque hay que tener en cuenta que varios presidentes de la República han estado asilados tanto en embajadas como en territorios de otros estados, el caso de Dají, el caso de Noboa, el caso de Bucaram, el caso de pocos días, Lucio Gutiérrez, en la Embajada de Brasil. Creo que hace muy difícil que podamos generar una situación de excepcionalidad al sistema de asilo diplomático. Yo lo veo así. Ahora, por otro lado, la representación jurídica del Ecuador planteó un elemento interesante que también va a tener que ser sopesado por la Corte. México debió haber agotado un mecanismo y una herramienta que tenía el derecho internacional público para no llegar al escenario que estamos viviendo ahora. Entonces, yo creo que ahí la Corte Internacional de Justicia va a tener que tratar los problemas en términos de mantenimiento del orden jurídico internacional, y ahí vamos a tener que analizar la situación del asilo y el mantenimiento de las relaciones diplomáticas y tratar de volver a un escenario de normalidad después de este impasse, que es la aplicación del Pacto de Bogotá. Entonces, ambas normas van a tener que sopesarlas, porque lo único que hace la Corte no es, hay que tenerlo claro, no es establecer culpables o inocentes, trata de establecer si un Estado ha cumplido o no el derecho internacional y establece mecanismos y vías de reparación. Y eso va a tomar tiempo. Esto no, digamos, no tiene las características de ser muy rápido en general, entonces pues en este momento se iniciaría un proceso largo. Hay que tener en cuenta que la Corte Internacional de Justicia es un sistema colegiado, hay 15 jueces que vienen con su propia perspectiva y experiencia jurídica y van a tener que realizar desde consultas, deliberaciones, y esto va a generar un proceso judicial muy exhaustivo, muy riguroso, que esto va a tomar tiempo. Entonces, esto no va a suceder en corto plazo. Yo creo que la resolución de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso México-Ecuador va a ser un tema de mediano plazo, también teniendo en cuenta este tema de timing, de tratar de que esta situación genera un precedente que asegure que no haya una pérdida del sistema, de que la gente no termine la sentencia haciendo más daño de lo que se está haciendo, y por el otro lado, para recuperar algún tipo de situación de status quo. Uh-huh. Ahora, doctor Guerrero, el hecho de que solo esta parte de las medidas cautelares se podría conocer mucho más temprano que el otro proceso, que sí tomará varios años, y en qué medida el resultado de lo que decida el tribunal sobre las medidas cautelares puede influir en el resultado final, que es la demanda ya como tal hacia el Ecuador. Eso por un lado. Por otro, al reconocer el embajador del Ecuador, el señor Terán, de que se hizo algo incorrecto, de que hubo un incidente aislado, se está reconociendo directamente que se violó los convenios internacionales que prohíben violar la autonomía de las sedes diplomáticas en el Ecuador. ¿Hasta qué punto el hecho de haber reconocido y de supuestamente garantizar que esta excepcionalidad no va a volver a ocurrir, digo yo, qué garantías tenemos de que mañana, pasado, cualquier gobierno, si ve que la situación se repite, que alguna persona, quien sea, vuelve a pedir asilo en cualquier embajada y ese solicitante de asilo no le cae bien al gobierno por cualquier motivo que sea, ¿quién nos garantiza que esto no va a volver a ocurrir? O sea, el Ecuador tiene la credibilidad necesaria como para garantizar que esto no va a volver a pasar cuando ha asaltado una embajada y se llevó a una persona que recibió previamente asilo político. A ver, el primer elemento es que las medidas cautelares no precluyen sobre el fondo. En otras palabras, no afectan la decisión de fondo. Lo que plantearían las medidas cautelares es establecer varias medidas de protección, especialmente para los locales, documentos, informaciones electrónicas y datos de la embajada, en relación a que no hay una intrusión abusiva por parte del Estado ecuatoriano. Ese era un poco lo que solicitaba los Estados Unidos mexicanos respecto a ese tema. En ese sentido, va a haber una resolución sobre medidas cautelares. Eso es cierto, y el diseño, usted tiene razón respecto al asunto, pero no precluirá sobre el fondo, porque ahora hay que analizar lo que yo decía anteriormente. ¿Será que esta acción es una violación de derecho internacional? Habrá que ver cómo lo analiza la Corte respecto a si esta situación, que para mí, en mi humilde versión, es escandalosa a nivel internacional, ha habido 8 o 9 casos a nivel del sistema internacional en el cual ha habido una invasión de embajada y todos han traído graves consecuencias en las relaciones de los países.
y depende mucho de las circunstancias de cada caso. En ese sentido, el otro elemento que habrá que ver, lo que usted me preguntaba sobre la aceptación de responsabilidad, es interesante como lo hace el Estado ecuatoriano, y eso hay que tener en cuenta que hubo un ejercicio jurídico y no podemos negar que hubo una contratación de un equipo muy importante de abogados que han hecho un análisis y que ellos tomaron una salida técnica, es decir, esto es una situación excepcional que no corresponde a la realidad, que esto implica una aplicación excepcional de la soberanía del Estado en una situación determinada y no va a volver a pasar, ¿no? Habrá que ver cómo la Corte interpreta ese. Nosotros lo hicimos de manera excepcional porque es cierto lo que usted dice, eso es lo que dijo el embajador Terán dentro de la audiencia, y por el otro lado va a tener que interpretar ese no va a volver a pasar. Entonces, existen elementos. A mí personalmente, el momento que el asilo diplomático, que ha sido una medida que ha servido para proteger la vida y derechos de muchísimas personas, independientemente de que sean políticos o no, alrededor del mundo, y cualquier estado lo utiliza, lo afecta, como por ejemplo una cosa tan escandalosa como una violación de la protección especial que tiene un local diplomático, va a generar consecuencias a nivel internacional de manera absolutamente clara. Yo pienso que sí sucedería una sentencia en la cual al menos le van a decir al Ecuador, oigan señores, que pueden decirme lo que ustedes quieran, pero hay una violación de la norma y ustedes van a tener que repararlo así, así, así y así. Ahora, ya hay que tener claro un elemento. Eso habrá que ver cómo analizan la figura del asilo de Jorge Glass. No van a analizar el proceso judicial donde Jorge Glass está involucrado, porque eso ya la representación jurídica del señor Glass está iniciando sus procesos personales a nivel internacional. De hecho, el día siguiente, justo aquí en la radio, habían entrevistado a la abogada de Jorge Glass, que ya había dicho que estaba iniciando una serie de procesos en el sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano de derechos humanos. Habrá que ver esa ala del problema, cómo se resuelve. Ahora analicemos la responsabilidad del Estado sobre lo que está pasando. Entonces, para hacer resumen muy rápido para sus amables oyentes, es esto. Van a tener que decidir si el Estado cumplió o no la Convención de La Habana sobre asilo diplomático. 2, si es así, ¿cómo vamos a proteger los bienes, estructura y archivos de la Embajada Mexicana? Y por el otro lado, si no se cumplió, ¿cuál va a ser el mecanismo reparatorio que se plantee? Y ahí yo creo que hay que ver cómo esto se va a ir solucionando con los meses. Además, hay que tener en cuenta que la Corte piensa esto que es una jurisprudencia obligatoria de aquí para el futuro para todos los países que utilizan el sistema de la Corte Internacional de Justicia. Por tanto, no va a ser una sentencia aislada. Estas sentencias se piensan en manera del contexto general del orden público internacional. Y esto, doctor Guerrero, ¿esto podría significar que el planteamiento de Ecuador de que se revise, se reformule o se analice la aplicación de la figura del asilo pueda tener un poco de acogida en la comunidad internacional o no? Le pregunto esto porque digo, como usted bien decía, digamos, la Corte Internacional no va a entrar a analizar los procesos judiciales del señor Glass dentro del país, pero sí tendrá que tomar muy en cuenta, por ejemplo, qué fue lo que México analizó para darle el asilo a Glass. Y un país que tiene una trayectoria y una historia muy rica en cuanto a su política internacional y la concesión de asilos, habrá tenido que estudiar muy bien el caso de Glass. Entonces, ahí, ¿cuánto va a pesar esta tesis del Ecuador de para quién sí y para quién no? Yo creo, Alexis, te voy a dar mi opinión personal sobre el tema. Creo que en el caso ecuatoriano nosotros ya tenemos algo que nos amarra y bastante fuerte a aceptar de manera obligatoria el asilo diplomático, que es la opinión consultiva 25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solicitó el Ecuador con ocasión del asilo diplomático al señor Assange, a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. En esa opinión consultiva, la Corte Interamericana ya dijo, vean, señores del Ecuador, ustedes dicen que hay una protección diplomática y nos parece muy bien porque no hay excepciones al asilo diplomático y eso tiene que ser protegido. Al punto que el Reino Unido, a pesar de contar con una orden de extradición, nunca hizo ninguna situación frente a la embajada. Luego, ¿cuándo detienen a Sánchez? Cuando el gobierno de Lenín Moreno asume
que se incumple este protocolo de conducta que se le había pedido al señor Assange respecto a su comportamiento en la embajada y lo sacan. Entonces, yo creo que eso es algo que la Corte Internacional de Justicia va a tener, va a decir, hay un precedente jurisprudencial a nivel internacional en el cual a Ecuador él mismo dijo que le importaba el asilo diplomático, entonces no puedes aceptar cuando tú asilas y dar excepciones cuando no te asilan la gente que no te simpatiza, independientemente del color político que sea este personaje, porque ya lo han utilizado políticos ecuatorianos de todos los colores políticos. Entonces, y esto ha servido no solo como una herramienta, digamos, de proteger derechos, sino también como una herramienta de quitar presión a las dinámicas políticas en Ecuador. Entonces, yo le veo complicado que podamos decir, por un lado es excepcional meternos una embajada, pero por otro lado ya hemos dicho que nos gusta tener asilo. Entonces, es bien difícil que podamos decir, reconstruyamos una institución que además es muy simple a nivel internacional. Una persona es recibida por la embajada le da cierta protección hasta que resuelva su caso, internamente se le da la calidad de asilado y se requiere al Estado donde está la embajada, pues un salvoconducto para movilizar a la persona. Claro, hay casos claros sobre el tema, por ejemplo el de Carlos Zaya de la Torre, que él se tuvo que quedar 8 años guardado en la embajada. Entonces, esto tiene una práctica bien disímil a nivel internacional y depende mucho de cómo se ha tratado. Yo creo que en esto el Estado ecuatoriano, digamos por nuestra sucesión de noticias complicadas alrededor de lo que sucede en Ecuador, porque aquí pasa todo el tiempo, hemos logrado como dejar este tema otra vez en segunda línea. Pero me imagino el momento que tengamos la resolución de las medidas cautelares y otra vez la resolución de la sentencia, volverá a ser un tema en primera línea, pero tal vez ya no lo ocupa el gobierno del presidente Noboa, sino sea al siguiente gobernante. Eso le iba a preguntar precisamente, doctor Guerrero, el hecho de que en ambos países está previsto cambios en el gobierno. En junio próximo, me parece, en México, en febrero del próximo año, en el Ecuador, ¿en qué medida esos cambios de regímenes podría influir en este proceso o no tienen nada que ver? No hay, digo yo, por la voluntad política que cada gobernante le pueda poner en el caso. A ver, yo les pongo un poco la situación. En casos de sistema interamericano, empiezan a veces les pongo el ejemplo, el caso Quintana Coello, que empezó con el gobierno de Lucio Gutiérrez y acabó y fue ejecutado en el gobierno del presidente Correa, por ponerle un ejemplo, y se tuvo que ejecutar esta sentencia. El caso Guachalá, que empezó en el caso del presidente Palacio y terminó apenas hace 2 años en el gobierno del presidente Lazo. El Estado tiene que cumplir sus obligaciones internacionales, porque de otra manera esto se vuelve un estado de tabula rasa donde cada quien puede hacer lo que le venga en gana, y ese no es el objetivo. Yo creo que tenemos que ser muy claros sobre que hay que cumplir el derecho internacional, que hay que saber tener un buen litigio en derecho internacional. A mí me hubiera gustado que hubiera estado más personal de la Procuraduría General del Estado. Creo que tienen personal técnico que pueda ser capaz de poder litigar estos temas, porque creo que también el derecho internacional se trata de símbolos, ¿no? A mí me hubiera gustado. Hay gente que dice que bueno que hubiéramos contratado expertos para hacer esto, pero yo creo que hay en la Procuraduría General del Estado gente muy técnica, muy honesta, que pudiera haber hecho una muy buena defensa jurídica del Estado. Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, doctor, entendemos que ahora mismo lo que se está resolviendo es este pedido de México de medidas cautelares, ¿no? Que debería tener una respuesta muy simple por parte del Ecuador: es precautelar los bienes, salvaguardarlos, garantizar que no van a volver a meterse otra vez a la fuerza a la embajada y resuelto. Pero el problema mayor es otro, ¿no? ¿Y cuánto tiempo podría tardarse esto en resolverse? Tomando en cuenta lo que decía hace un momento Liceni, es decir, va a haber elecciones, probablemente en México gane la candidata de Morena, que será, es la misma línea del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acá Noboa irá a la reelección, no sabemos si es que la gente lo va a respaldar o no. Pero ¿cuánto tiempo más o menos podría, tomando en cuenta además antecedentes, no sé si hay en la historia, resolverse conflictos diplomáticos entre dos naciones de este estilo? A ver, la Corte Internacional de Justicia desde su fundación en 1946 ha tratado 152 casos
y ha resuelto 26 opiniones consultivas. Se toma su tiempo. Eso es el primer elemento que hay que tener. No hay un plazo. Desde aquí se genera una situación. Sobre las medidas cautelares, como ustedes plantearon, Licenia, Alexis, se plantean relativamente rápido, pero ya el caso de fondo va a tomar tiempo. Es una situación sine die, entonces va a tomar el tiempo que sea necesario. Y esto va a generar, para mí probablemente, que va a ser resuelto o que va a tener que ser ejecutado por los siguientes gobiernos. Tú planteas, en el caso mexicano, la candidata Claudia Sheinbaum es muy probable que sea electa presidenta de México, dadas las diferencias con la segunda al mando, con Xochitl Gálvez. Entonces, no creo que haya ahí una situación. Habrá que ver quién es presidente del Ecuador en próximos capítulos, ¿no? Porque ni siquiera no sabemos quién se lanzará, no tenemos quiénes están podría estar en la papeleta, y habría que ver cómo ellos responden en litigio internacional. Esto es un mensaje importante y creo que los candidatos tienen que se dar cuenta. Hay que respetar el derecho internacional, hay que seguir las reglas del juego. Hay que tener en cuenta que quedamos en un precedente un poco complejo. En las resoluciones de la OEA, el único país que puso una situación de abstención, porque todos los demás países nos negaron, fue El Salvador. Y El Salvador tiene este problema de esta creciente autoritarismo, este autoritarismo cool, vamos a ponerle un adjetivo, del presidente Bukele, que a fin y al cabo esto también genera este precedente, ¿no? De presidentes jóvenes muy cercanos a las redes sociales, que tienen ciertos perfiles de la ley no es la ley mientras se cumplan los grandes intereses del país, que son precisamente los de mi agenda, mientras el derecho internacional hace eso, limita el poder del Estado para que no tengas problemas después con otros estados, porque de eso se trata el equilibrio del sistema. Doctor Guerrero, durante la ponencia que hizo el embajador Terán, también manifestó que Ecuador está dispuesto a hablar con México, que incluso el presidente de la República había manifestado que Ecuador está absolutamente dispuesto a sentarse a conversar con sus pares mexicanos, pero eso sí que la justicia en el Ecuador no es negociable. ¿Hasta qué punto esta supuesta apertura por parte del gobierno ecuatoriano hacia su similar mexicano puede llamar la atención o tal vez generar una posibilidad de acercamiento con México? Ahora, hay que reconocer, lo que plantea el embajador Terán es la primera vez que escuchamos un acercamiento de tipo formal. En semanas anteriores hubo esta entrevista al presidente Noboa y él dijo que le invitaba a un ceviche al presidente AMLO para poder conversar del tema. Y unos tacos. Y al mismo tiempo el presidente AMLO respondió de una manera un tanto displicente, principalmente porque así funciona la diplomacia en un mecanismo de retorsión. Entonces, yo veo que si hay que hacer un acercamiento, tiene que ser un acercamiento del más altísimo nivel. Eso implica desde la canciller Sommerfeld para arriba, para tener acercamientos con México, y sería igual la canciller mexicana con el presidente López Obrador, haciendo un acercamiento directo para bajar la tensión del problema, porque aquí los que chupan el golpe son los ciudadanos, y a mí me preocupa principalmente los más vulnerables, ecuatorianos en situación de migración irregular, en la cual estén cruzando México para ir a los Estados Unidos, los cuales son nuestra población más vulnerable y que independientemente de que nosotros hemos fracasado en unas maneras de disminuir la migración, tenemos que asegurar que su deseo de una vida mejor al menos sea en unas condiciones seguras, y necesitamos tener una protección de gran medida para ellos. Y es interesante que por el otro lado el gobierno mexicano no ha generado, por ejemplo, fracturas o exclusión del personal diplomático ecuatoriano de México. Entonces, creo que hay que hacer un acercamiento del más alto nivel, no nos queda otra. Por el otro lado, eso generaría la posibilidad de que esto no haya una sentencia, sino una solución amistosa al caso, que pudiera detener el proceso. Y que por el otro lado, también los países latinoamericanos tenemos una tradición de poder resolver las cosas de manera inteligente, que el derecho internacional americano ha sido una base del funcionamiento del sistema, de que el asilo es polémico, pero el asilo se ha utilizado. Y todo país lo ha utilizado en algún momento para proteger no solo a políticos, estudiantes, personas que están en otro país,
en caso de rupturas del orden establecido, digamos, cómo Ecuador protegió a varios chilenos en el momento de la ruptura de relaciones diplomáticas, perdón, en el momento del golpe de Estado de septiembre del 73, y pensando que había un gobierno militar en Ecuador, lo cual demuestra el talante democrático de nuestra diplomacia todos estos años. Entonces, yo creo que hay condiciones para poder generar diálogo, pero creo que alguien tiene que hacerlo. Y yo creo que el Estado ecuatoriano tendría una muy buena imagen internacional, siéndolo, y no poniéndose en una posición de cerrarse y decir es que así somos y ahí vamos porque vamos. También hay momentos que saben que, lo siento, no era el mejor mecanismo, hay que cumplir las normas, arreglemos. Y ahí creo que sería lo más sensato. Ahora, la respuesta que ha dado tanto a la intervención de los representantes ecuatorianos como a las expresiones que ha tenido el presidente de la República por parte de la canciller mexicana es pues que equiparar esta irrupción, por ejemplo, ha dicho ella, que equiparar la irrupción violenta a la Embajada de México por el desacuerdo respecto al derecho de México de otorgar asilo a Glass sentaría un peligroso precedente. No hay excepción alguna, la inviolabilidad diplomática no es equivalente. México confía en la justicia internacional, el derecho de asilo se otorga para proteger a una persona expuesta a un riesgo vital por razones políticas. Ecuador pudo haber argumentado, dice Bárcena, su inconformidad ante la Corte Internacional de Justicia hace 3 meses a la propia Corte. México tiene razones para temer por la integridad de Jorge Glass. Y en una entrevista que ha concedido a diario El País de España, la misma canciller señala, por ejemplo, que México no puede aceptar la violación de la inmunidad de su recinto diplomático y eso es absolutamente algo que rompe las convenciones internacionales y que no puede volver a suceder, que no confían en la palabra del Ecuador, que esto en el futuro no va a volver a pasar. Ahí es que ahí hay un detalle. México tiene como una base, columna vertebral de su política exterior, la protección de los asilados de varios colores políticos. Ojo, esto es importante, varios colores políticos, y esto es una tradición mexicana desde principios del siglo XX. Estábamos hablando de rusos de todos los colores políticos, tanto rusos blancos como rusos rojos, el momento de la Revolución Rusa pasó por el movimiento de republicanos, primero franquistas cuando se hizo la república y después republicanos en medio de la guerra civil española, después gente de todas las naciones en el momento de la Segunda Guerra Mundial y podríamos ir sucesivamente. Entonces ahí tú tienes una tradición mexicana que tiene mucha columna vertebral de su política exterior y de su manera de ejercer la política exterior utilizando como herramienta de derecho internacional el asilo. Por tanto, haber roto eso, el gobierno mexicano no te va a decir, sabes que esto te va a salir tan fácil porque básicamente tú me digas algo o porque es un problema personal. O sea, esto es un tema de columna vertebral del mecanismo político y eso es lo que ha pasado. La respuesta mexicana hacia el tema ha sido que con notabilísimas excepciones de personajes muy aislados dentro del panorama político mexicano, casi toda la dinámica, el espectro político mexicano se ha puesto al hombro el asunto, ¿no? Desde el PRD, el PAN, el PRI, han presentado su apoyo al gobierno de López Obrador en este asunto en particular. Por tanto, difícil le veo que sin una propuesta clara por parte del Estado ecuatoriano que pase como por disculpas públicas a nivel internacional o algún tipo de mecanismo que el cual demuestre una asunción directa de responsabilidad, más allá de lo que pasó en la audiencia la semana anterior, pudiera solucionarse este impasse de una manera que no pase por una sentencia. Pero al parecer, como planteas Licenia, ya la canciller mexicana ha puesto claramente la posición del Estado. Ellos esperarán la sentencia y asumirán las consecuencias de la misma.